profesional y me he dedicado varios de mis años y de mi experiencia profesional al tema de diseño y desarrollo de productos, y en ese sentido la idea es que hoy hablemos acerca de prototipado, en concreto, muy en concreto, del modelado 3D. Les voy a contar un poco mi experiencia con ese tema, con el modelado 3D. Les voy a mostrar algunos de los trabajos que he hecho en ese ámbito. Y la idea es también que quede un espacio abierto para que si ustedes tienen preguntas o temas que queramos discutir o proponer, pues tengamos el tiempo de hacerlo aprovechando que estamos encontrándonos aquí sincrónicamente. Me gustaría, para empezar, entender si hay estudiantes que no son de ingeniería. Me gustaría en el chat que me escribieran de qué carreras están estudiando, porque tengo entendido que TPI no solo hay ingenieros, y en ese sentido me interesaría saber si hay de otras profesiones. Mientras yo aquí les voy compartiendo la pantalla. ¿Todos ingenieros? Listos. ¿Y me podrían decir de qué ingenierías? Ahí en el chat, si quieren. Ok. Uy, ok. Listos. Ok. Vale. Me gustaría también preguntarles, ¿quiénes de ustedes han usado, usan o están aprendiendo a usar un software de modelado 3D o han hecho uso del modelado 3D no necesariamente en sus carreras, puede ser también por fuera de ellas? Ok. Vale. Veo ahí que hay varios. Listo. Listo, perfecto. Bueno, chévere, porque ahí vamos a... Hay de todo. Igual si hay preguntas, comentarios, cualquier cosa en particular que quieran saber, me interrumpen o me dejan ahí un mensaje. Entonces, voy a arrancar contándoles muy en términos generales para los que de pronto nunca hayan visto un software de modelado 3D o no sepan para qué funciona. Un software de modelado 3D, ahí están viendo mi pantalla todos. Sí, señor. Listos. Entonces, esta es la interfaz de un software de modelado 3D, esto que están viendo acá, de uno de los tantos que hay muchísimos. Y en un software de modelado 3D lo que uno hace es construir, esculpir, dar forma a las geometrías de manera digital, y con ese ejercicio puede uno hacer diseño de productos, puede uno hacer comprobaciones dimensionales de materiales, del comportamiento de los materiales, etcétera, etcétera. Con este tipo de software se hacen desde edificios, pasando por vehículos hasta piezas de joyería. Entonces, son muy versátiles, y hay software de todos los tamaños, complejidades, técnicas, sabores y colores. Entonces, digamos que estas herramientas se usan para prototipar en el sentido de que permiten de muchas maneras simular aspectos de la realidad de un producto, ¿no? Desde simular su geometría y su forma, sus colores, sus posibilidades de texturas y demás, pasando por también simular el comportamiento dinámico, estático, aplicarle cargas, ver si simular materiales y ver si con una geometría dada se fractura o no un producto, un material, etcétera, etcétera. Y este tipo de software, pues que inicialmente pertenecía al mundo mucho de la arquitectura y de la ingeniería, se han expandido a una gran cantidad de áreas del conocimiento y de disciplinas. Y hoy les voy a contar muy en términos generales
el recorrido que yo he hecho con esas herramientas. Como les decía, yo soy de formación base diseñador industrial, y como diseñador industrial aprendí a usar estas herramientas. Empecé con un programa que se llama Rhinoceros, que es un programa distinto al que les acabo de mostrar, y empecé a usarlo para hacer productos. Yo soy diseñador industrial. En esa época que estudiaba, pues aprendí a hacer modelado 3D porque me interesaban el mobiliario, entonces yo ahí modelaba tridimensionalmente el mobiliario y hacía renders. Pero después, con el paso de mi experiencia laboral, con ese tipo de software hice prototipado digital para una gran cantidad de productos de muy diversa naturaleza, y fui explorando muchas posibilidades distintas que ofrecían esos softwares. Digamos que el software de modelado 3D tiene dos grandes campos o dos grandes polos, si se quiere. Uno es el de la ingeniería, y es porque el modelado 3D se usa para simular, comprobar, testear, prototipar digitalmente comportamientos físicos, mecánicos, dimensionales, dinámicos y estáticos de los objetos, ¿cierto? Si yo estoy haciendo mecanismos, si yo estoy haciendo estructuras, si yo estoy haciendo cualquier cosa que implique simular una geometría, pues puedo usar esos software. Y la ingeniería mecánica, mecatrónica, sobre todo, o el campo en general del desarrollo de productos, pues ha usado mucho en lógica de ingeniería estos software para comprobar diversos temas. Pero también este software tiene otra polaridad, digamos, otro campo, que es el del desarrollo estético o el desarrollo plástico, ¿cierto? Que tiene que ver con modelar cosas, porque lo que nos interesa es más cómo se ven, el desarrollo estético, los colores, las formas, las texturas, los volúmenes. Y entonces también se ha usado para hacer películas, las de películas de Pixar, por ejemplo, para hacer diseño de personajes, diseño de escenarios, videojuegos. Es decir, un mundo que no requiere la precisión de la ingeniería en el sentido de la geometría, pero que sí requiere la comunicación, la expresividad, el manejo de la luz y de las texturas, que está muy cerca de ese mundo. Entonces yo arranqué en los productos. Empecé con Rhinoceros y después con SolidWorks, que es un programa que se acerca mucho más al mundo de la ingeniería, y esos fueron mis primeros años haciendo modelado 3D. Después, ya en mi labor como investigador y como docente universitario, empecé a entender que estas herramientas también tenían otras posibilidades para, por ejemplo, la visualización de datos. Estas imágenes que ustedes ven están hechas con otro software que también hace modelado 3D, que se llama Grasshopper, y lo que hace es que transforma. Uno puede conectar datos, armar algoritmos que dan origen a la forma, y pues crear construcciones tridimensionales basadas en datos. Y este ha sido un trabajo de estos últimos 3 años, digamos, de explorar la posibilidad de construir escultura tridimensional a partir de datos. Y digamos que ahí hice otra exploración mucho más experimental, más académica, y eso ha derivado que en los últimos años me haya interesado mucho el modelado 3D, también como una manera de expresión, de búsqueda estética, de búsqueda de la belleza, en una perspectiva mucho más artística, si se quiere. Y entonces me he dedicado ya en unas etapas más recientes a explorar el modelado 3D como una herramienta de búsqueda estética o de búsqueda artística. Y he hecho varios trabajos que ya son mucho más orgánicos, libres, abstractos, construyendo una obra, pensando y haciéndome cuestionamientos sobre la escultura digital y sobre los objetos, los espacios y la materialidad de lo digital, digamos. Y ahí he construido otro tipo de resultados y otro tipo de procesos. Entonces, como les contaba inicialmente, de estas dos polaridades o estos dos grandes universos que tiene el modelado 3D, que va desde la ingeniería hasta el arte, pues hay una gran cantidad de espacios y de posibilidades de exploración. Yo he recorrido el camino que les describo, pero hay miles de otros caminos y de otras posibilidades
para el modelado 3D que son muy interesantes. Y digamos que uno de los primeros mensajes que me gustaría compartir con ustedes en esta sesión es ese, y es que el modelado 3D, tal vez en sus inicios, hace 20, 30 años, era una herramienta que se concebía con una gran precisión y especificidad para ciertas profesiones, ¿cierto? Se usaba inicialmente para el desarrollo de piezas mecánicas o para unos temas de animación muy precisos, pero hoy en día se ha convertido en una herramienta de uso general para una gran cantidad de profesiones y de disciplinas y de campos, y funciona en una lógica de prototipado porque permite a muy bajo costo, relativamente bajo costo, acercarnos a la realidad de las cosas. ¿Sí? Yo puedo visualizar un producto, puedo entender sus condiciones dimensionales, su apariencia, simular su comportamiento frente a unas exigencias, sin tener que necesariamente fabricar las cosas, sin tener que hacer un molde y inyectar polímeros y gastarme una cantidad de plata y tiempo. No, puedo resolver muchas de las cosas de un producto de manera virtual o de manera digital a través de este tipo de software. Entonces, digamos que ese es un primer mensaje y les voy a ir contando de muchas otras aplicaciones para los que estas herramientas son útiles. El segundo tema que quería contarles es acerca de estas dos polaridades o escenarios, el de la ingeniería y el del arte, porque digamos que estos dos son los campos límites de estas herramientas, pero en el intermedio de esos dos campos, como les decía, hay una gran cantidad de posibilidades. Y uno de los elementos interesantes o que le ayudan a uno a orientarse en todo este mundo, porque hay muchísimo software, muchísimo herramienta, pues tiene que ver con eso, con entender si las necesidades que yo tengo para mi producto, mi proyecto, mi interés particular con el modelado 3D, tienen que ver con más una lógica de la ingeniería, de la precisión, de la comprobación de elementos medibles, o si tiene que ver más con una lógica de lo estético, de lo bello, de lo interesante en términos visuales, que es otro mundo muy distinto. Y también me interesa plantearles digamos que una idea que se deriva de las dos anteriores, que tiene que ver con que estas herramientas, pues que funcionan en términos operativos para hacer visibles cosas, comprobar circunstancias, también son muy interesantes porque son la mejor manera de adquirir un lenguaje, de adquirir el lenguaje de la forma. Sea que ustedes hagan producto, escultura, sea que ustedes hagan vehículos o que hagan edificios, muchos de esos elementos tienen que ver con la forma, con la geometría, con las dimensiones, con las líneas, los planos, las curvas. Y ese mundo en sí mismo es un lenguaje. Es un lenguaje como el español, que tiene sintaxis, que tiene verbos, pronombres, que tiene un sentido semántico, pragmático, etcétera, y que uno aprende a hablar, ¿cierto? Y cuando lo aprende, también aprende a pensar con ese lenguaje. Con la forma sucede algo muy parecido. Y si ustedes están interesados desde cualquiera de los campos en entender la forma, así sea la forma de un terreno, de la geografía de un terreno, o entender la forma de un producto, o entender la forma de un líquido, estos softwares son un muy buen camino para aprender ese lenguaje. Y aprendiendo ese lenguaje, uno sobre todo desarrolla pensamiento alrededor de la forma. Entonces también para mí ha sido un camino muy interesante en términos de que toda esta exploración con los software de modelado 3D también ha sido una exploración sobre ese lenguaje, sobre yo poder, por decirlo de alguna manera, hablar el lenguaje de la forma y pensar la forma a través de ese lenguaje. Y aquí digamos que ya por el grado de avance de estos software, por cómo la industria los ha recibido, este lenguaje pues es, como les decía al inicio, un lenguaje general, es un lenguaje que le sirve
a un ingeniero, pero que también le sirve a un médico, pero que también le sirve a un artista, le sirve a cualquier persona que quiera entender eh, esa lógica y esa manera de construir el pensamiento. Por otro lado, también me gustaría plantearles otra idea que tiene que ver con la realidad en la que nos toca vivir como sociedad y sobre todo la realidad profesional que les va a tocar a ustedes como egresados post-COVID-19 en un mundo altamente digitalizado. Y es que gran parte de la realidad de los seres humanos hoy en día es digital. Gran parte de los objetos, de los espacios, de los lugares en los que habitamos son digitales. Porque hay realidad aumentada, porque hay realidad virtual, porque estamos rodeados de pantallas, porque estamos metidos en videojuegos, en videollamadas, etcétera, etcétera. Y todo ese mundo y esa materialidad digital tiene mucho que ver con estas lógicas del modelado 3D. Desde la impresión 3D, por ejemplo, que es o los procesos de manufactura por control numérico, que seguramente varios de ustedes los conocen y los estudian, pasando por un filtro de Instagram cuando uno se toma una foto, llegando a experiencias de realidad virtual, videojuegos, etcétera. Todas esas experiencias humanas están mediadas por el modelado 3D y ya no por la posibilidad de prototipar lo análogo en lo digital, sino por hacer de lo digital el producto final en sí mismo, ¿cierto? Entonces también ahí pues queda planteada esa idea de la relevancia que tienen estas herramientas y estos ejercicios y esta forma de pensar en una experiencia humana que cada vez más es digital. Este proceso o este campo de estudio al que yo me he dedicado estos años y que lo he hecho como investigador estos últimos 5 o 6 años en la Universidad del Bosque, pues también me ha permitido sobre todo usar estas herramientas por fuera del campo profesional que yo acostumbro, que es el del diseño industrial, del diseño de productos. Para contarles un par de proyectos que se salen de esa lógica en el grupo de investigación de la Universidad del Bosque, en compañía de otro gran investigador muy interesante, que se llama Juan Sebastián Ávila. Por ejemplo, se han hecho con las imágenes médicas, las imágenes de los TAC, de los escaneos que le hacen al cuerpo humano. No sé si a alguno de ustedes les haya tocado hacerse un TAC, pero un TAC lo que hace es que hace un escaneo a través de ondas del cuerpo humano y genera unas nubes de puntos, que no es otra cosa que datos. Entonces lo que se hizo en el grupo de investigación de la Universidad del Bosque fue esos datos transformarlos en mallas poligonales o digamos, en modelado 3D, y después con ese modelado 3D imprimir la parte del cuerpo del paciente, por ejemplo. Se hizo un caso de estudio con una persona que tenía un cáncer en la clavícula en un hospital en Valencia, España. Entonces se le escaneó la zona afectada por el cáncer, se volvió modelado 3D, se imprimió en 3D y con esa impresión de 3D el médico pudo hacer una proyección de la cirugía, pudo hacer un entrenamiento y entender hasta dónde iba el cáncer, por dónde iba a entrar el proceso, por dónde iba a empezar, por dónde iba a terminar, qué tanta materia iban a retirar, hacer toda una planeación de ese proceso ayudado de todas estas tecnologías de modelado 3D. Y digamos que ese tema, pues que uno pensaría un médico que tiene que ver con el modelado 3D, pues también, digamos que, como les decía, es una tecnología que se está volviendo de orden general y que se está aplicando en muchos campos. Por ejemplo, en la ingeniería agrícola, ahora hay muchos estudios sobre la geografía o el relieve de las geografías y cómo entender la geografía y el comportamiento del relieve ayuda, por ejemplo, a mejorar procesos agrícolas. Entonces se hacen escaneos por fotogrametría, algunos por temas infrarrojos, hay muchos métodos para hacer levantamientos digitales de terrenos
y con esos levantamientos digitales generar estrategias para hacer minería, agricultura, explotación de los suelos, etcétera, etcétera, o entender los procesos que se suceden en esos espacios. Entonces, en ese sentido, las aplicaciones de estas herramientas, pues, se extrapolan muchos más campos de los que inicialmente se pensaban, ¿cierto? Que eran los productos, la animación digital, etcétera, etcétera. Entonces también digamos que no solo como una herramienta de prototipado, no solo como una herramienta para testear y corroborar hipótesis que ustedes puedan tener en un proyecto. Ustedes digan, vamos a hacer este marco de bicicleta y vamos a hacer un render para mostrárselo a un focus group y ver qué opinan de los colores, qué opinan de la forma los clientes. No solo sirve para eso, sino que también sirve en muchos sentidos para crear productos digitales en sí mismos. Por ejemplo, ahorita hay un gran mercado que se ha abierto en la producción de assets digitales para videojuegos. Instagram ahorita con el tema de los filtros, también hay muchos filtros que se hacen con modelado 3D. Entonces hay muchas marcas que pagan para hacer sus propios filtros, sus propias máscaras y demás. O grandes casas de videojuegos que pagan por assets o por objetos que viven en los videojuegos. Y no sé si alguna vez se han preguntado quién hace todos los carros, edificios, canecas de basura, semáforos que están en los videojuegos, ¿cierto? Esos son objetos, son productos que sí viven en la digitalidad, pero que alguien tiene que producirlos. Entonces, digamos que hay un campo muy, muy amplio y muy extenso que tienen estas herramientas. Los puedo ver en el chat. Listos. Otro tema que también es interesante mencionar tiene que ver con que muchas de las comunidades en línea que se han construido alrededor de estas prácticas del uso de estos software han sido comunidades heterogéneas. Ahorita estábamos discutiendo eso en la sesión anterior, y es que en Internet pues hay una gran cantidad de tutoriales, documentación, foros, grupos, de gente aprendiendo a modelar en 3D y a usar estas herramientas. Y en esos grupos confluyen personas de muy distintas orígenes, ¿sí? Están ingenieros y los diseñadores industriales, que es lo más común, pero también hay artistas, también hay a veces niños de colegio o gente que digamos, no tiene un propósito profesional para usar estas herramientas, sino que las usa por hobby. Y en ese sentido también conectarse con esas comunidades, en mi caso, por ejemplo, ha sido muy enriquecedor. Encontrarme con otras profesiones y con otras posibilidades para el uso de estas herramientas también ha sido supremamente interesante. Y parte de encontrarme con otra gente en esas comunidades me ha servido para desplazar mi interés original del producto, a los datos, al tema artístico, etcétera, etcétera. Entonces, también como un escenario de compartir conocimiento y encontrar otros modelos de negocio, oportunidades laborales, inquietudes científicas, pues ahí también estas herramientas ofrecen un lugar de construcción colectiva que son supremamente interesantes. Y digamos un poco para matizar o para redondear todas estas ideas que les he disparado y que les he propuesto, me gustaría englobar todo con, digamos, como con la posibilidad de que la incertidumbre en la que se está construyendo la sociedad, por ejemplo, la incertidumbre en la que se está construyendo el escenario laboral. Muchos de ustedes van a egresar en 1, 2, 3 años a un escenario laboral de mucha incertidumbre, no solo por los temas de la recesión económica y demás, sino porque las carreras y los perfiles profesionales están cambiando a una velocidad en la que
nos estamos preparando para un mundo que no sabemos cómo va a ser. Entonces, esa incertidumbre requiere de que nuestro aprendizaje se base en herramientas líquidas o en herramientas fluidas o en herramientas flexibles, ¿cierto? En herramientas que no me condenen a ser la misma persona siempre, o el mismo profesional siempre, sino herramientas que me permitan reinventarme, reconstruirme, readaptarme de una manera muy fácil. Herramientas, pues, por supuesto que tengan una lógica dentro de lo digital, pero herramientas que también me permitan cuestionar, que me permitan hackear, que me permitan reconstruir, sobre todo la realidad digital, que es la que nos toca vivir, al menos en términos de la economía. Entonces, yo aquí también encuentro un valor muy interesante y es que toda esta diversidad que les he comentado, todas estas posibilidades y distintos niveles de construcción con estas herramientas, pues finalmente constituyen una especie de salvavidas o de eh, escenario flexible que le permite a uno interpretar su conocimiento y adaptarlo para muchas otras realidades. Tal vez el perfil profesional para el que ustedes están construyendo hoy no exista en los próximos 10 años, tal vez, ya no exista como trabajo. Y entonces en ese sentido educarse no tiene que ver con prepararse para un futuro, sino con prepararse para el cambio. Y en ese sentido creo que esta y muchas otras herramientas que han llegado con la digitalización de nuestra humanidad tienen esa ventaja, ¿no? Y es que en mi caso, por ejemplo, que arranqué usándola para diseñar productos y terminé usándola para hacer obra artística, pasando por los datos y por otra cantidad de elementos, eh, pues me ha permitido eso, por ejemplo, en mi caso, pero seguramente en muchas otras aplicaciones, pues también le ha permitido a muchas personas, en el caso que les ponía de la medicina, es un médico que tiene dentro de sus procedimientos ese tipo de manejos tridimensionales, pues le da seguramente una ventaja grandísima frente a otros que no lo tengan. Y en ese sentido, pues le da posibilidad de flexibilizar, potenciar, diferenciar la labor que hace. Entonces ahí también hay un elemento que a mí me parece importante. Ya pasando un poquito más puntual a varias de las cosas que yo hago. Aquí en estos links pueden ver, acá está mi portafolio, en esta página web. Y en este perfil de Instagram yo comparto muchas de estas ideas sobre el mundo digital, sobre cómo estas herramientas de modelado sirven y afianzan el prototipado, pero también la creación misma de este mundo digital. Ahí en ese perfil también conecto con personas de otras universidades. Yo soy docente en la Universidad del Bosque, entonces con el grupo de investigación, el semillero que está ahí, pues también hay una idea de comunidad. Por si a alguno de ustedes le interesa adentrarse en este mundo, mi consejo es que busque una comunidad, un grupo de personas que tenga ese mismo interés, y así es mucho más fácil abordar este tipo de herramientas. Entonces, pues los invito a que me visiten y a que busquen una comunidad, no necesariamente estas que yo les ofrezco, si lo que les interesa es ahondar sobre estos conocimientos. En la universidad, en mi época, y creo que un poco todavía sigue siendo así, se enseña que este tipo de programas, ¿no? Como AutoCAD o Inventor, Revit, etcétera, son herramientas muy específicas y muy particulares para resolver unos problemas muy contenidos, digamos, ¿no? Incluso se enseña que este tipo de software se usa en ciertos casos o en ciertas etapas del proyecto. Pero cuando uno se acerca a esas comunidades, muy rápidamente se da cuenta que no. Se da cuenta que la capacidad que tienen estas herramientas puede ir desde la conceptualización hasta la ejecución, puede ir, como les decía, desde un proyecto en donde yo lo que necesito es precisión y exactitud, hasta un proyecto donde yo necesito
flexibilidad y creatividad y exploración estética. Entonces, también por eso es interesante acercarse a las comunidades, porque le ayudan a interpretar o reinterpretar ese conocimiento de la herramienta que uno ya tiene de pronto de la carrera, y le ayuda a construírsela o ampliarle la perspectiva desde la cual uno empieza a construir el conocimiento que quiere con esa herramienta. También aprovecho para invitarlos a un evento. Yo que hice el link, acá les dejo el link. Es un evento de arte que va a suceder este jueves, se inaugura este jueves en la noche y tiene una particularidad este año, y es que el evento, pues por el COVID, se va a desarrollar de manera digital completamente. Entonces lo que hicieron fue que hicieron un levantamiento tridimensional del Bronx, del distrito creativo, el nuevo distrito creativo que se está haciendo en el centro de la ciudad, en especial de un edificio que se llama La Flauta, le dicen La Flauta. Y entonces en ese levantamiento tridimensional de ese pedazo, de ese sector, pues va a haber una feria de arte. Entonces los invito para que, digamos, una experiencia de realidad virtual que es muy interesante, que la pueden hacer desde sus computadores, y donde hay arquitectura, en términos de modelado 3D, pues hay modelada arquitectura, están las obras de los artistas, hay una serie de espacios de interacción, y que nos muestra un poquito eso que les hablaba de cómo nuestra sociedad y la idea de ciudadanía se empieza a construir en el mundo digital, ¿no? Y muchas de las experiencias que antes vivíamos análogamente, pues se nos están transformando en experiencias digitales, y como el modelado desde ahí juega un papel muy interesante y a muchos niveles, ¿cierto? Desde los edificios y las calles que uno recorre, pasando ya por elementos puntuales de interacción. Entonces, para que si tienen tiempo, este jueves está ahí abierto 10 días, lo visiten, y le echen un vistazo a esa iniciativa. Y finalmente, un poco pensando, ahorita me quedé pensando como en la utilidad de todos estos temas en términos precisos para lo que ustedes están haciendo en TPI, o lo que me han contado que ustedes están haciendo. Me gustaría señalarles dos cosas. Una, que es un poco ya la he hablado, y tiene que ver con que la idea de prototipar siempre tiene detrás una intención de costo-beneficio. Uno prototipa más que porque quiera saber algo de su producto, es porque no quiere gastarse plata cometiendo errores, ¿cierto? Uno prototipa para que antes de que la bicicleta se rompa a un usuario en la calle, uno pueda entender que necesita aumentarle el diámetro del tubo, ¿cierto? Y esa relación de costo-beneficio siempre está muy presente en los ejercicios de comprobación. Y en ese sentido, el modelado 3D funciona de una manera muy efectiva para prototipar, porque hacer un modelado 3D y correr distintas 1001 posibilidades de comprobaciones que tiene estos software es muy económico, o es por lo menos mucho más económico que hacerlo en la vida real. Incluso la visualización de un producto, o sea, que un usuario, un potencial usuario, pueda ver el producto, pueda estimar las dimensiones, los colores, las texturas, cómo se ve, le puede ahorrar a uno muchísimo dinero, tiempo, esfuerzo y recursos, porque uno tiene una información de primera mano que le permite tomar decisiones sin incurrir en una cantidad de gastos y de esfuerzo que en realidad no necesita para comprobar ciertas cosas. Entonces, eso como una primera idea, y es: el mundo digital nos ofrece economía y buena relación costo-beneficio cuando se trata de comprobar o de eh, prototipar algo para comprobar una hipótesis.
Y el segundo tema tiene que ver con otra cosa que un poco ya la he hecho más explícita, y es que seguramente en el transcurso de sus proyectos se han dado cuenta que un proyecto a la larga es un proceso de iteración, de hacer una cosa y repetirla muchas veces hasta que uno la afina o la pule o la mejora o la evoluciona. Y ese proceso iterativo es a la larga un proceso de entender un problema o entender la solución de un problema. De entender por qué algo sí funciona y por qué algo no, de entender por qué a los usuarios les interesa más una cosa que otra, de entender por qué el problema es de esta dimensión y no de esta otra que yo pensaba. Entonces, estas herramientas también sirven mucho en ese sentido, como les decía, son un lenguaje pensado en la forma que le ayudan a uno a entender esos procesos, esos loops. Le ayuda también a uno a trabajar en equipo, a colaborar, tienen sistemas de controles de versiones y hacen que ese proceso de repetir, de hacer loop, de iterar una idea, pues sea mucho más efectivo, sea mucho más fácil de hacerlo en un equipo donde hay varias personas que tienen que aportar a ese proceso. Le da uno control histórico de los datos, de los cambios, de las decisiones que se han ido tomando. En ese sentido también es muy efectivo. Y creo que esos dos elementos son claves, incluso independientemente de las herramientas de las que les estoy hablando. O sea, el por qué uno prototipa tiene que ver con eso, con evitarse costos, evitarse dolores a futuro, evitarse demandas, evitarse fracasos en el mercado, por un lado, es decir, de fallar barato, pero por otro lado también tiene que ver prototipar con iterar un proceso para entender lo que estamos haciendo, para entender el producto, el mercado, la tecnología, lo que sea que estemos desarrollando en el proyecto. Y entonces esa idea de costo-beneficio en el error y de iterar o repetir para aprender, que son yo creo que los elementos fundamentales del por qué uno prototipa, pues como conceptos están ahí, pero en este tipo de herramientas, o sea, son herramientas que se han construido a base de esas dos funciones, de que la gente con muy poquito dinero entienda los errores o los problemas que tiene una idea, y por otro lado que le permita la concurrencia de muchas personas o de muchas ideas a un planteamiento para que este evolucione. Listo, esa es la presentación, lo que les quería contar. Me gustaría que en estos minutos que restan, si tienen preguntas, si tienen comentarios, dudas, cosas particulares que quieran saber, me gustaría charlar con ustedes si existe algo que quieran contarme o preguntar. Profesor, buenas tardes, tengo una duda. Cuéntame. Qué pena, ¿usted está familiarizado con el programa Fusion 360? Sí. Es que actualmente yo me encuentro trabajando con la herramienta que el programa utiliza de Generative Design para crear estructuras orgánicas. ¿Usted considera que esa herramienta es útil para optimizar geometría para diseño ya más mecánico, más de ingeniería? Mm, sí, es una herramienta es una de las herramientas más avanzadas que hay, de hecho, en diseño, digamos, en modelado 3D, pensando mucho en producto. Este software que les estaba mostrando al principio es el software del que su compañero nos habla, que se llama Fusion 360. Es un software muy interesante, fácil de usar. Es un software que, si ustedes son estudiantes, Autodesk se los deja gratis 2 años, si no estoy mal, les da una licencia de 2 años. Y tiene un módulo, como lo comentaba su compañero, que es de diseño generativo.
Les voy aquí a mostrar, a ver si alcanzo muy rápidamente. Ese módulo lo que hace es, lo que nos permite hacer es que teniendo una geometría, yo a esa geometría le puedo entregar unas condiciones. Le puedo decir al software, por ejemplo, mire, yo necesito que este pedazo de la geometría me lo deje quieto y que sobre este pedazo, no sé, soporte una carga horizontal de tanto, y necesito que la base se conserve también, y necesito que la pieza pese menos de, no sé, 7 kilos, necesito que sea en aluminio. Le doy unas condiciones a la pieza. Y lo que hace el software es que simula esas condiciones y rediseña la pieza que yo le entrego y me entrega o me genera, por eso se llama así, una cantidad de opciones de diseños de piezas que cumplen óptimamente con esas categorías, con esas variables que yo le entregué al software. Y con el diseño generativo, pues se han hecho muchos temas aquí. Muchos temas de, por ejemplo, de todas las estructuras que tengan cargas dinámicas, por ejemplo. Aquí les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, las carcasas de los carros, las carcasas no, los chasis de los carros, por ejemplo. Eh, por ejemplo, este es un ejercicio muy famoso que es el chasis de un dron. Entonces, a través del software, pues le dicen a través del software le dicen al diseño, miren, necesitamos hacer un dron que tenga estos puntos de anclaje, que no pese más de tanto, que soporte unas cargas de unas cámaras, etcétera, etcétera, que tenga unas condiciones aerodinámicas. Y entonces el software de manera autónoma lo que hace es que construye unos diseños que responden a esas condiciones, ¿cierto? Entonces, sí, es una herramienta supremamente útil. Este módulo en particular, ahorita lo están cobrando por usarlo, le dan a uno unas pruebas gratis, pero después toca pagarlo. Pero si se fijan, por ejemplo, muchas de las geometrías que ustedes ven aquí, no sé si están ahí viendo todos, muchas de estas geometrías son geometrías muy cercanas como a las de los huesos humanos, ¿no? Las estructuras óseas de los animales. Y digamos que hace en muchos sentidos lo que hace la naturaleza, ¿no? Y es que optimiza una forma para cumplir una función hasta el más mínimo milímetro. Entonces también el software permite tener unas geometrías supremamente orgánicas y entrega unos archivos lo suficientemente robustos para que después uno pueda hacer impresión 3D, mecanizados CNC, digamos que pueda construir esta pieza con las tecnologías de manufactura que existen en el mercado, ¿no? Si se fijan acá, esto parecen las ramas de un árbol. Todos estos ejercicios de diseño generativo derivan en unas formas que se acercan mucho a las de la naturaleza. Y entonces con esto se están haciendo los chasis de los carros, por ejemplo, las estructuras internas de los aviones, que son estructuras que tienen que soportar mucha carga, pero que tienen que ser supremamente livianas. Entonces, mucho ahorita la ingeniería para la aviación se está haciendo con esta tecnología de modelado 3D. Y pues aprovechando que esto sumado también con el control numérico y con la impresión 3D, pues permite la generación de una cantidad de piezas y geometrías súper interesantes. Entonces sí, muy chévere que lo estés usando y seguramente esto va a ser la norma en términos, por ejemplo, de mecánica en la próxima década. Seguramente toda empresa que se dedique a hacer piezas mecánicas pues tendrá que construir en la lógica del diseño generativo, por ejemplo. No sé si hay alguna otra duda o pregunta, inquietud, comentario.
Ok. Sí, ya lo vi. Iván, pues ya le soy muy sincero. El más interesante, que es el que está en la Feria del Millón, es el último que hice, que es este, que es una serie, como yo he trabajado con, como les contaba, con el escaneo del cuerpo humano, ¿sí? Los tags, o bueno, digamos que las tecnologías que usan la frecuencia de las ondas para, digamos, hacer imagenología, se llama eso del cuerpo humano. Todas esas máquinas entregan unos archivos que son de nubes de puntos, y hay en el conocimiento humano unas bibliotecas grandísimas de esos archivos, ¿cierto? Si a ustedes les han escaneado alguna vez alguna parte del cuerpo, si les han hecho incluso radiografías o cualquier otro tipo de toma de imagenología, eso queda en archivos que después se liberan y entonces hay una gran cantidad de imágenes del interior del cuerpo humano. Y esas imágenes tienen la ventaja que una gran parte de ellas son tridimensionales. Entonces, en el proyecto de investigación que tenemos en la Universidad del Bosque, hemos trabajado con muchas de esas imágenes y de ver yo tanto esas imágenes, pues he empezado a cultivar un interés por esa forma. Y entonces este proyecto, que es el que va a estar en la Feria del Millón, es un proyecto que nace yo tenía la idea de inventarme yo un esqueleto de un ser vivo que no existe y de hacer yo un proceso de escultura digital creativo para simular, digamos, esas geometrías. Y salió esta serie de imágenes, son 5 piezas, esta es una de ellas. Y ahí también hay unos temas técnicos muy interesantes porque estas geometrías están modeladas, varias de ellas con Fusion 360, pero varias otras y otros elementos con otro software de modelado artístico, con uno que se llama Blender, que se usa para diseño de personajes en videojuegos y demás. Entonces ahí también está la conjunción de herramientas de la ingeniería con herramientas del mundo de las artes visuales, digamos. Eh, y a mí me parece que en términos estéticos y plásticos ahí hay una exploración muy interesante. Entonces yo le mencionaría ese que en lo personal es como el resumen de muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida profesional con estos temas. Pero hay otro también muy chévere que no está acá, pero que lo hago con estudiantes de la Universidad del Bosque, y es que hace unos meses tomamos el dataset del coronavirus, el de Bogotá, el que está ahí en la página de la Secretaría de Salud, y que es un dataset que tiene, yo creo que tiene por unos 1,5 millones o más de datos sobre las personas que se enfermaron de coronavirus, y con ese dataset creamos una cantidad de imágenes y de modelados tridimensionales para contarle a las personas el coronavirus y contarles esos datos de una manera distinta, porque la mayoría de personas no son muy amistosas cuando ven un cartesiano, un histograma o cualquiera de estas gráficas que usamos en estadística. Entonces hicimos un ejercicio también de cómo mostramos los datos del coronavirus con modelado 3D. Y es un ejercicio que está sucediendo en estos momentos en la universidad y que estamos construyendo. Y ahí está la pregunta de cómo hacemos para que la gente vea y entienda los datos de una manera distinta a una tabla Excel o sí, a una curva en un cartesiano. Entonces, ese también es un proyecto muy interesante que estamos haciendo en este momento, que también es interesante porque es colaborativo. Son 16 estudiantes los que están en ese proceso de usar las herramientas de modelado 3D para hacer visualización de datos con un tema pues que a todos nos toca de cerca. Entonces, ese otro yo lo mencionaría que también ha sido muy interesante y que no tiene que ver ni con producto ni con necesariamente prototipado, que es para lo que usualmente se usa. Listo, con gusto. Listo, no sé si haya más inquietudes o preguntas.
Listo, no siendo más, entonces me gustaría cerrar invitándolos a que me visiten en la página o a que revisen el Instagram. Les voy a dejar acá en el chat dos grupos de Instagram, uno que es de la Universidad Nacional, que se llama UNRender, que es un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional que hacen temas de modelado 3D, hacen retos, hacen tutoriales, por si a alguno le interesa, puede eh, pues seguirlos en Instagram y como enterarse del tema, y si quieren participar ellos son súper abiertos. Y está este otro que se llama 3D.bis.semillero, que es de otro grupo de estudiantes del Bosque, de la Universidad del Bosque, que también están muy metidos en ese cuento, que es un muy buen lugar si quieren enterarse de todo este mundo, conocer otras personas con ese interés y participar. Ellos hacen concursos, retos, Instagram Live, charlas, etcétera, para que les peguen una visitada. Pregunta Jessica, profe, ¿por qué la última imagen publicada en Instagram se llama Cantando? Eh, no sé, Jessica, la verdad hay muchas de esas exploraciones que son simplemente búsquedas estéticas y plásticas. Eh, entonces no tienen un porqué. Eso ha sido parte del viaje. Yo siempre modelé en 3D para hacer producto, entonces tenía que tener un porqué, unas dimensiones, pero poco a poco, como en ese viaje hacia lo artístico, pues a veces hago muchas cosas que en su momento me parecen interesantes, pero no tienen así un porqué. Está más como para que la gente que ve la imagen se imagine algo que la persona quiera. Listos. No sé si hay alguna otra duda o cerramos la sesión. Listo, jóvenes. No siendo más, los dejo. Muchas gracias por su atención y pues cualquier duda o interés que tengan, ahí están mis redes y con mucho gusto. Gracias por su tiempo y chao, chao. Ok. Es que yo me estoy perdiendo el chat. Ah, ok. Sí, hay muchos. En YouTube ustedes ponen cualquier programa y hay muchísimos tutoriales. Yo hice 4 tutoriales que están en YouTube sobre Fusion 360, que me parece que es el software, uno de los software más fáciles para entrar en ese mundo, y tiene cosas de ingeniería, cosas de modelado orgánico. Esos en particular los que yo hice, que es como hacer un carro, un marco de bicicleta, una silla y uno básico sobre la interfaz, los pueden encontrar en mi perfil de Instagram, ahí en la descripción de mi perfil. Ahí los pueden encontrar, están en YouTube gratis, no tienen que pagar, pero igual hay los que ustedes quieran. Ustedes ponen Fusion 360 en YouTube y hay 20.000 cursos. Listos. Listo, pues gracias a ustedes. Chao, chao. Con mucho gusto.